Anteriormente a esto ocurrido ayer, estuvimos con mi esposa viendo nuevamente Las Crónicas de Narnia. No sé si han visto esa película. ¿Todos la han visto? Espero que sí, porque si no van a comerse muchos spoilers, porque voy a hablar, voy a hablar sobre Las Crónicas de Narnia. Estuvimos viendo esta película, que está basada, para los que no sabían, en un libro escrito por C.S. Lewis, un escritor cristiano, y que hizo estos libros pensando en hacer una metáfora de la vida de los cristianos, de lo que era el reino de Dios, el reino espiritual. O sea, si ustedes ven la película, y a lo mejor ustedes la habían visto en algún tiempo antes de conocer a Dios, usted podría pensar que es una película más, como de fantasía, como Harry Potter o como El Señor de los Anillos, ¿cierto? Porque la película está ambientada en un mundo de fantasía. Pero esta película esconde un trasfondo donde nos muestra la historia misma de Jesús y de cómo se sacrifica por nosotros. Voy a explicar brevemente, si es que hay alguien que no la ha visto o no se acuerda. La película se trata de 4 protagonistas, son 4 hermanos, que de una u otra manera son llevados a este mundo mágico llamado Narnia, el cual está habitado por seres mitológicos, ¿cierto? Enanos, centauros, minotauros, animales que hablan, etcétera, etcétera. Y en este reino, ellos cuando llegan se encuentran que este reino está sumido en el invierno más frío y oscuro. Llevaban años llevaban siglos, de hecho decía, en el que no había primavera, no había más que invierno, nieve, oscuridad. Esto a causa de que este reino, Narnia, estaba bajo el control de lo que ellos llamaban la bruja blanca, que era la que gobernaba ahí en Narnia y los tenía sumidos en ese invierno. Entonces llegan estos 4 protagonistas que en el fondo nos simbolizan a nosotros, a los seres humanos. Llegan estos humanos a Narnia y se supone que la historia decía que ellos tenían que encontrarse con Aslan, que era el rey de Narnia, el legítimo rey, que había sido despojado de su trono. Entonces la historia parte con estos niños en busca de Aslan, en busca del rey de Narnia, para que los ayudara a volver a su hogar. En el trayecto, uno de los hermanos, Edmund se llamaba el hermano, que había conocido a la bruja en un momento de soledad, prefiere irse con la bruja porque la bruja le prometió muchas cosas que él quería, vio que en el corazón de este niño Edmund había ambición. Entonces, este niño dejó a los hermanos y se fue con la bruja. Entonces los demás hermanos con mayor razón querían encontrar a Aslan porque querían recuperar a su hermano. Entonces ellos llegan, se juntan con Aslan y en toda esa travesía ellos son perseguidos, atacados por todos los miembros del ejército de la bruja porque no querían que se encontraran con Aslan. Y ellos, a medida que iban avanzando y se iban acercando a Aslan, que simboliza a Jesús, es muy lindo la metáfora porque el invierno se va acabando. Y a medida que ellos se van acercando más a Aslan, va llegando la primavera. Entonces, es muy bonito ver esa metáfora en medio de la película de cómo a medida que pasa el tiempo, a medida que más cerca están ellos de Jesús, va llegando la primavera. Y así mismo pasa en nuestras vidas. O sea, nosotros, al estar lejos de Dios, cuando no estamos lejos y no tenemos a Jesús en nuestra vida, vivimos en un invierno, en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de frío. A todo esto, a mí antes me gustaba el invierno, pero ahora que soy un hombre dueño de casa me doy cuenta que el invierno es de las peores estaciones del año. No se puede secar ropa, hay hongo, humedad por todos lados. Ahora no me gusta el invierno. Y claro, el invierno tiene todas esas cosas, po. Hay frío, en algunos lugares cae la nieve, es terrible para el cultivo, para que crezca vida el invierno es terrible, para los animales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que significaba para Narnia estar sumida en el invierno, que no pudiera crecer nada nuevo. Y eso pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos lejos de Jesús, vivimos en un invierno y nada nuevo puede crecer. Nada nuevo puede crecer porque estamos ahí con el frío del invierno, que en el fondo es el dominio del diablo, de las tinieblas que hay en nuestros corazones. Eso es lo que refleja esta historia de Narnia. Pero a medida que nos acercamos a Jesús, el invierno va desapareciendo y va llegando la primavera. ¿Y qué viene con la primavera? Un florecer, un nuevo amanecer, un nuevo florecer. Y eso es lo que simboliza. Entonces estos chicos llegan con Aslan, ya llega la primavera hermosa, y hablan con Aslan, le dicen: Aslan, te necesitamos porque la bruja tiene a nuestro hermano. La bruja tiene cautivo a nuestro hermano.
Entonces Aslan le dice, ya, yo voy a rescatar a su hermano. Y van en búsqueda del hermano, lo rescatan, lo traen de vuelta al donde estaba el ejército de Aslan y tienen una conversación. El Edmund, el chico que se había ido con Aslan. Porque a todo esto Edmund se había dado cuenta de que todo lo que la bruja le había dicho eran mentiras. Porque cuando la bruja después, lo único que quería era manipularlo a él, lo tenía como esclavo prácticamente, no, nada de lo que le había prometido lo había cumplido. Exactamente igual como lo hace el diablo con nosotros, que nos ofrece todos los placeres del mundo, pero al final terminamos como esclavos. Entonces el chico ya estaba desesperado, quería huir, Aslan lo rescata, y hay una imagen muy bonita. Les recomiendo que vean la película de nuevo porque cuando uno la va viendo nuevas cositas que dice, wow, esto es tal cual. Y hay una imagen en la que está Aslan, que en la película es simbolizado como un león, el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Y sale el león con Edmund, el chico que había estado descarriado, conversando. Y los hermanos lo ven a lo lejos y salen conversando tal cual como un padre habla con su hijo después de tal vez de que el hijo cometió algún error, una travesura, se mandó una embarrada, ¿cierto? Y el padre habla con él, pero se ve como esa figura de autoridad del león hablando con el hijo, pero no así como retándolo, sino como haciéndolo entender y reflexionar, que es mucho lo que a veces nosotros humanamente tratamos de hacer con las personas cuando queremos corregir, pero como que no nos sale, porque nos sale la furia de repente de adentro, pero podemos ver en esa imagen la ternura con la que el león le habla al niño y cómo lo está disciplinando y el niño con la cabeza agacha diciendo, asumiendo su error, arrepintiéndose genuinamente. Entonces, es tal cual como pasa cuando nosotros nos rendimos delante de Jesús y decimos, y hacemos la oración y decimos, Señor, me arrepiento, reconozco que te necesito. Entonces, ocurre esa situación en la película, inmediatamente pasa algo. Llega la bruja al campamento de Aslan y dice, yo vengo a reclamar lo que es mío, porque hay un traidor aquí, dice. Hay un traidor, y apuntan al chico, a Edmund, dice, él es un traidor, él los traicionó a todos ustedes y por lo tanto me pertenece a mí. Tal cual como el diablo lo hace con nosotros. Porque inmediatamente cuando nosotros hacemos la oración y queremos seguir a Jesús, pasan cosas en nuestra vida, llega la culpa muchas veces y el diablo se encarga de querer venir a reclamarte, a decir, sale de ahí porque tú eres mío. Y entonces la bruja decía, él me pertenece, y Aslan le dice, vamos a hablar esto. Entonces resulta que en la película Aslan habla con la bruja en privado y salen y dice, listo, está todo arreglado, el niño se queda, el niño no se va con la bruja. Lo que no sabía la gente, todos celebrando porque la bruja no se iba a poder llevar a Edmund, todos celebrando, y a la noche Aslan se escapa del campamento sin decirle a nadie, y Aslan va donde la bruja y se va porque se entrega. Porque el trato era, el niño se queda, puedes tomar mi vida. Y tal cual como Jesús lo hizo cuando caminó hacia la cruz, el león va y se entrega para ser sacrificado. Entonces, podemos ver que nosotros cuando llegamos a Jesús, ¿cierto? Él nos restaura, Él nos dice, tienes un hogar de nuevo aquí conmigo. Y cuando el diablo va y nos quiere decir, no, Él hizo esto otro, él me pertenece porque pecó, Jesús dice, yo tomo su lugar, yo pago por Él. Y es algo tan bonito que podemos ver en la película de una manera tan como romántica, por así decirlo. Y vemos cómo el león es llevado, humillado por toda la gente del ejército de la bruja y es sacrificado. Entonces la bruja celebra porque cree que triunfó. Y al otro día despiertan en el campamento de Aslan y ven que no está Aslan. Y tienen que, al otro día era la gran guerra, la gran batalla contra la bruja. Entonces toma al liderazgo uno de los niños, que era el hermano mayor, y dice, tenemos que preparar el ejército para pelear contra la bruja. Entonces se preparan, se alistan para ir a la batalla, y podemos ver que el ejército enemigo era gigante, y ellos eran poquitos comparados, y se preparan para pelear. Entonces, aquí quiero llegar a un punto importante, porque si bien podemos ver en la película, los niños atraviesan obstáculos, llegan con Aslan, ¿cierto? Y creemos que podría haber terminado ahí la película, pero no. Resulta que el que creíamos que iba a ser el
el Salvador, lo mataron. Y los niños tienen que enfrentarse al ejército solos. Entonces se ve aquí en la película que se preparan, van a pelear, empieza la batalla, empiezan a pelear y resulta que empiezan a perder porque los otros eran más. Los otros eran muchos más. Y entonces ocurre algo impresionante, que aquí quiero retratarlo. En medio de la batalla resulta que llega Aslan, resucitado, tal cual como Jesús resucitó. O sea, el autor hizo todo tal cual para hacernos ver de manera de un cuento cómo lo hizo Jesús. Llega, triunfan, ¿cierto? Derrotan a la bruja. Y quiero pasar esto un poquito rápido porque lo quiero desarrollar más al final. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. De que cuando ganan la batalla, le ganan a la bruja, la derrotan y se ven las escenas finales de la película, se muestra que están en el reino de Aslan, en un castillo, y Aslan empieza a coronar a los niños. Los niños son reflejo de nosotros, ¿cierto? Y los empieza a coronar, les empieza a dar sus coronas, tal cual como algún día nos la dará a nosotros cuando lleguemos a su reino. Y los empieza a coronar, y aquí hay algo que quiero rescatar, que él empieza a nombrarlos. Parte por el mayor, parte por la menor. Nombra a Lucy, la reina, la valiente, porque la niña era muy valiente. Luego parte con no me recuerdo el orden en este momento, pero nos nombra a todos. Susan, la benévola. Peter, que era el mayor, le pone el magnífico. Pero me quiero detener porque yo siempre cuando era chico me detenía en Peter, que era el líder, el más bacán, que le ponen el magnífico. Pero quiero detenerme en este chico Edmund, que fue el descarriado. Que de hecho, si ustedes ven la película, es bastante desagradable el cabrón chico. Da rabia. Pero cuando lo coronan, Aslan dice, aquí está Edmund, el justo. Y cuando yo era chico nunca le había tomado el peso cuando le dicen el justo. ¿Por qué el justo? Y es porque la Biblia dice que Jesucristo nos hace justos. ¿Y por qué escogió a Edmund? Porque al más despreciado, al hermano, él era el hermano del medio, el más olvidado, el más rebelde, el que tal vez era minado en menos por todos los demás, incluso por los televidentes que estamos viendo la película, tal vez era el más despreciado por sus actitudes. Pero a ese, Aslan le puso el justo, tal y cual como lo hace con nosotros día tras día. Nos hace justos. No porque seamos buenos, porque a veces nuestro carácter deja mucho que desear. A veces nuestras acciones dejan mucho que desear. Pero Jesús nos hace justos por medio de su sacrificio. Y el día en que lleguemos a su reino, Él nos pondrá una corona de justicia. No por nuestras obras, sino porque Él se entregó por nosotros. Y en eso quiero reparar. Qué hermoso es que a pesar de todo lo que haya pasado durante la película, por medio del sacrificio de Jesús, podemos ser llamados justos y podemos ser coronados y podemos ser partes de la mesa en la cual vamos a celebrar, tal como en la película. Entonces, hay algo hermoso ahí. Hay algo hermoso, ¿cierto? Díganme que no es hermoso que a pesar de todos los condoros que nos hemos mandado, Jesús tenga un espacio en su mesa y nos diga justos. Qué bonito. Pero hay algo también que quiero recalcar. Porque a veces nos quedamos ahí. Porque es la mejor parte, ¿cierto? Saber que vamos a tener una corona, saber que vamos a tener un lugar ahí en el cielo. Hermoso. Pero hay algo que ocurre previo a la coronación. Y es la batalla. Y a eso quiero enfocarme. Porque si bien la coronación es hermosa y quiero que nunca lo olvidemos, que Jesús, el momento que se sacrificó por nosotros, nos garantizó un espacio en su mesa. Nos lo garantizó. ¿Por qué? Por gracia. Pero hay algo que debemos hacer para poder llegar a ese momento, y es pelear la batalla. O sea, no hay coronación sin batalla, en la película es clara. Y ojo que es una batalla que aparentemente nos muestra en desventaja.
es importante que reparemos en esta batalla. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, para que lo anoten y lo lean: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor han esperado su venida. He peleado la buena batalla y me espera la corona de justicia. Eso dijo Pablo en 2 de Timoteo. ¡Qué lindo! Pero es claro, Pablo. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Entonces, esta película me parece muy buena para ejemplificar la vida del cristiano y el sacrificio de Jesús. Y como les decía, no podemos quedarnos solamente con la coronación final, sino que tenemos que centrarnos también en este momento en la batalla, en la carrera de la que hablaba Pablo en el versículo. A veces los cristianos queremos la bendición, queremos la salvación, queremos que llegue el momento de la coronación, ¿cierto?, que es lo que más nos interesa, pero ese momento no existe sin pelear la batalla de la fe, sin correr la carrera de la fe. No hay podio sin correr una carrera, ¿cierto? No hay trofeo sin jugar la final en la cancha. No hay premio sin antes hacer lo que nos compete. Y hoy lo que nos compete es pelear la batalla de la fe. ¿Qué significa esto? Y quiero plantearlo en 2 puntos para que los que están tomando apuntes lo anoten. ¿Qué significa la buena batalla de la fe? En el punto 1, yo pude ver que históricamente en la mayoría de las batallas uno de los bandos es oprimido, ¿cierto? Y su razón de luchar es la libertad, la independencia. O sea, si miramos las grandes guerras que han habido en la historia, siempre hay un bando que lucha por su libertad, por su independencia, por el no ser oprimido. Y entonces la buena batalla de la fe es un llamado a no vivir en la esclavitud del pecado. O sea, nosotros luchamos para ser independientes del pecado, para ser libres. Y eso es lo que más nos cuesta trabajo y lo hablamos con los jóvenes porque cuesta luchar esa batalla de no ser esclavo del pecado. Y aquí podemos ver que en Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vencemos al mal? Y hay 2 versículos claves para entender esto, que son Romanos 8:13, que dice: mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. O sea, ¿cómo vencemos al mal? ¿Cómo peleamos esta batalla para ser libres del pecado? Por el Espíritu. Es por el Espíritu que hacemos morir la carne. Juan 8, del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si queremos ser libres del pecado, tenemos que primero vivir en el Espíritu y permanecer en su palabra. Son las 2 cosas. No podemos pretender ser libres del pecado solamente permaneciendo en la palabra, ni solamente permaneciendo en el Espíritu. Son las 2 cosas que debemos hacer si realmente queremos ser libres del pecado. Y es tan difícil esta batalla de ser libre del pecado, porque continuamente nosotros a veces no nos damos cuenta, y lo conversamos con los jóvenes en los grupos vida, cuando hablamos de este tema de ser libres del pecado, de no ser esclavos del pecado, porque a veces no nos damos cuenta. Hay pecados que nos mantienen esclavos y no nos damos cuenta. La ira, la tristeza, pecados más comunes, ¿cierto?, como la mentira. Hay infinidad de cosas que nos mantienen esclavos. Pero ¿cómo vencemos a esto? Permaneciendo por medio del Espíritu que hace morir la carne, dice la palabra, y permaneciendo en su palabra, porque su palabra es la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces ese es el punto 1 del qué significa pelear la batalla de la fe. Significa que vencemos al pecado, peleamos contra el pecado. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del Espíritu y por medio de la palabra. Entonces, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Lo estoy repitiendo.
pero conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Punto 2 de lo que significa la batalla pelear la batalla de la fe. Pelear la buena batalla o correr la carrera, ¿cierto?, de la fe es un llamado a la acción. Es un llamado a la acción. Porque a veces nosotros esperamos que todo suceda por su propia cuenta. O sea, que Dios nos toque con una varita y listo. Que ahí termina todo. O simplemente venimos acá domingo tras domingo, nos sentamos, esperamos recibir algo y listo. Pero no se trata de eso. O sea, cuando Pablo dijo, peleen la buena batalla, era un llamado a la acción. Tienen que hacer cosas. No podemos quedarnos quietos o quedarnos conformes con simplemente asistir a una reunión, con simplemente haber hecho una oración en algún momento. No, hay un llamado a accionar, a tomar decisiones, a hacer la voluntad de Dios. Ahora es importante ver si nosotros tomaremos el llamado. La pregunta es, ¿tomaremos el llamado? ¿Este llamado a pelear la buena batalla? Hay una escena muy buena, también en la película, que surge en medio de la batalla. Están peleando los dos bandos, estaban perdiendo el bando de los niños, y ocurre que paralelamente, en el lugar donde había sido sacrificado Aslan, ¿cierto?, resucita, así como Jesús, y él estaba con las niñas, y le dice, tenemos que ir a ayudar a nuestros amigos que están peleando. Entonces, ¿qué? Le dice, pero somos 3, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ayuda vamos a hacer? Y entonces Aslan dice, vamos a buscar refuerzos. Y ahí ahí muestra que Aslan ruge y habían muchas personas que habían sido congeladas, porque esta bruja que gobernaba en Narnia tenía el poder de congelar a la gente. Entonces Aslan ruge y toda esa gente que estaba congelada se descongela y van ahí a la guerra a enfrentar de nuevo a la bruja. Entonces, los estudiosos que vieron esta película y la analizaron, hablan de que esto refleja la segunda venida, de que Jesús, después de que murió, volvería, y dice que va a volver, va a levantar a los muertos de sus tumbas y va a volver. Entonces, esta escena del león refleja eso, que el león va a volver y va a volver con todos los que murieron en Cristo, van a volver. Pero yo quise hacer una doble lectura de esta escena para poder ejemplificar algo que Dios quiere hoy con nosotros. Yo cuando vi esta escena, o sea, y cuando la pensaba, dije, en realidad aquí Aslan despertó gente que estaba congelada, y yo hoy día quiero que pensemos no en el último día de la segunda venida, porque a veces estamos esperando la segunda venida, pero hay algo que tenemos que hacer hoy. Y hoy el león está rugiendo para que se despierte la gente que está congelada, que está en su zona de confort, que está dormida espiritualmente, que no ha despertado dones, que no ha despertado esa guía del Espíritu Santo. Eso es lo que el león está haciendo hoy, está rugiendo para que la iglesia despierte, para que todos podamos decir, aquí estamos, vamos a la batalla, vamos a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, no nos enfoquemos solamente en la segunda venida, en la coronación, que es lo maravilloso. Enfoquémonos hoy en la batalla que tenemos que luchar, previo a la coronación. La coronación nos sirve para estar gozosos y contentos de que ya triunfamos. Pero hay que pelear primero. Hay que pelear. Y hoy el león está rugiendo para que nos despertemos. Y es un llamado para que nos sumerjamos en un llamado, en un río de su espíritu. Ayer cuando estábamos con Bárbara ahí, orábamos y veíamos tanta gente, jóvenes, adultos, orando, clamando, en medio del parque, sin vergüenza, sin miedo a lo que la gente de alrededor decía, levantando un clamor, orando los unos por los otros, aunque no se conocían, gente danzando. Y es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. No es porque la gente quiera figurar, no, porque a veces tenemos miedo de cantar fuerte, de ir a orar por alguien, porque decimos, no, es que me voy a robar la gloria, no, es que yo no quiero figurar. No, porque cuando uno hace las cosas por el Espíritu Santo, uno deja de lado todos los sentimientos propios, todo el ego, toda la vergüenza. Entonces,
Es momento de que entremos en un tiempo en que el Espíritu Santo nos guíe de tal manera que perdamos las excusas para hacer cosas. Porque hoy día nos frenamos porque tenemos miedo, es que tenemos inseguridad, es que qué va a decir tal persona, es que qué va a decir el pastor, es que qué van a decir aquí, Si el Espíritu Santo te guía verdaderamente, no hay nada que esté mal. Porque el Espíritu Santo nos guía para buenas obras, para hacer morir la carne, no para hacer cosas malas. Vergüenza deberíamos tener cuando pecamos, pero tenemos más vergüenza de repente para hacer la voluntad de Dios. Entonces, es momento de ver el llamado, de ver y entender que hay que pelear una batalla. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca que el país está dividido. Hoy más que nunca que la pelea en redes sociales o en todo, a nivel político, a nivel social, está peor que nunca. Es momento de que la iglesia haga algo, pero no algo social, algo espiritual. Que nos movamos para orar, para predicar. Ayer un joven, estábamos ahí orando todos, y un joven pasó adelante y empezó a recitar el versículo que dice: ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura. Y era un mensaje claro de ir a predicar. Y hablábamos con mi amigo Diego, estábamos conversando y me dijo: ¿sabes qué? El Señor me habla y me dice: si tú quieres mi presencia, predica. Pero si tú no predicas, yo no voy a estar. Entonces, es algo cuático, porque a veces no queremos hacer evangelismo, no tenemos miedo de salir de nuestras cuatro paredes y queremos que la presencia del Señor venga. Pero si no anunciamos el mensaje, si no decimos que el reino de los cielos se ha acercado, ¿cómo pretendemos que el Señor nos corone al final del día si no peleamos la buena batalla? Es momento de que acudamos al llamado. Y hoy quiero hacer ese llamado para que sea particular para cada uno de ustedes. De que podamos escuchar el rugido del león que dice: levántate, descongélate, porque es tiempo de pelear. Es tiempo de que podamos levantarnos y pelear contra el enemigo por medio del Espíritu. Es tiempo de que dejemos nuestra zona de confort. Yo quiero acudir al llamado que está haciendo Jesús, al llamado que está haciendo el león. ¿Ustedes quieren acudir a ese llamado? ¿Eclesia quiere acudir a ese llamado? Entonces es tiempo de que nos sumerjamos en este río. Yo quiero orar hoy para que nos encendamos. Para que esto no sea una simple predicación de un domingo más, sino que realmente produzca un cambio en nosotros. Ayer un joven oraba por mí y me tocaba y oraba, y yo sentía como el Señor me hablaba y como Él decía, Señor, despierta dones en él, dones proféticos, dones de sanidad. Y yo decía, vivimos mucho tiempo tal vez olvidando que tenemos dones, que el Señor dio dones y que hay algo hermoso que como iglesia podemos hacer por esta sociedad, pero no lo hacemos. Así que hoy es el día en que el león ruge y nos despierta de nuestro sueño, nos despierta de ese congelamiento, ¿cierto? Nos despierta y nos levanta y nos dice: vamos a la batalla. Así que, hermano, póngase de pie. Y si usted quiere escuchar este rugido, este llamado, quiero que levante sus manos al cielo y que pueda decir: Señor, yo acudo a este llamado. Pero hagámoslo con sinceridad. Aquí nadie lo va a obligar, nadie lo va a juzgar, sino que realmente, si usted quiere tomar ese llamado, si usted quiere decir: yo quiero pelear la buena batalla de la fe, nos comprometamos con luchar contra el pecado, con tomar acciones. ¿Cuándo fue la última vez que le predicamos a un compañero de trabajo, a un compañero de la universidad? ¿Cuándo fue la última vez que publicaste algo en tus redes sociales haciendo un llamado? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste al arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por sanidad? ¿La última vez que le dijiste a alguien: puedo orar por ti, necesitas ayuda? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste en lengua? ¿Cuándo fue la última vez que
que sentiste el deseo de cantar, de gritar, de danzar en la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que apartaste 30 minutos en tu pieza para orar, para leer su palabra? Porque esas son nuestras armas. Nuestras armas son espirituales. Nuestras armas no son ni las piedras, ni los carteles, ni las banderas. Nuestra arma es la oración. Nuestra arma es la palabra. Oh Señor, queremos levantarnos, Señor, con estas armas espirituales. Queremos sumergirnos en tu presencia. Queremos que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos, guíe nuestras acciones. No queremos mantenernos en nuestra zona de confort, congelados. Señor, levanta hoy a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo llene sus corazones. Que tu Espíritu Santo nos lleve y despierte dones para que Eclesía tome el lugar que le corresponde en esta ciudad. Para que la gente que debe ser alcanzada sea alcanzada por medio de nuestra predicación. Oh Señor, trae tu Espíritu Santo, Señor. Que aquí está la gente que acude a tu llamado, que quiere pelear la buena batalla. Tú nos haces justos, tú nos das la corona, pero debemos pelear la batalla, Señor. Levante su voz, hermano. Dígale al Señor: yo quiero acudir a tu llamado. Yo quiero pelear la batalla de la fe. Yo quiero luchar contra el pecado. Yo quiero tomar acciones. Levante sus manos a lo alto y cántele al Señor y dígale: Señor, yo quiero ir. Yo quiero ir donde tú quieres enviarme. No quiero quedarme quieto. Espíritu Santo, lléname. Pídale al Espíritu Santo que lo llene. Pídale al Espíritu Santo que despierte los dones que hay dentro de ustedes. Que rompa la dureza de nuestros corazones. Que rompa las cadenas de la religión. Que rompa las cadenas del pecado. Pídele al Señor, pídelo con tu boca. Si lo confesares con tu boca se confiesa para salvación y para fe. Confiésalo con tu boca. Dile al Señor que tú quieres, que lo necesitas, que lo amas, que quieres servirlo. Pídeselo con tus labios. Gracias, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Trae quebranto. Que caiga el ego, que caiga el orgullo, que caiga la soberbia, que caiga la timidez, que caiga la vergüenza. Levanta un ejército, Señor. Levanta hombres y mujeres firmes, llenas de tu Espíritu Santo. Oh, yo te le querés,